¿Alguna vez notaste esto dentro de la tercera película de Cars? Pues como ya es costumbre dentro de las películas de Disney y Pixar, esta misma empresa ocultaría distintos detalles dentro de sus películas. Y como claro ejemplo de ello se podría observar en la tercera película de Cars. Pues si lo recordamos en la escena en la que Mac y el Rayo McQueen duermen debajo de un puente, cuando la cámara apunta hacia el cielo, podremos notar un detalle bastante particular. Y este sería un anuncio que se encuentra sobre el puente. Anuncio el cual trataba sobre un motel llamado Sleepwell. Mismo motel en el cual se hospedan Bonnie y su madre en el corto de terror de Toy Story, y donde casi terminan vendiendo a nuestros personajes de la película de Toy Story. Pero dime tú, ¿ya lo habías notado? No olvides suscribirte y dejar tu like para más datos como estos. ¿Alguna vez notaste esto dentro de la segunda película de Cars? Pues si bien al inicio de la película se nos mostraría cómo es que Sally sentiría una cierta atracción hacia Francesco, esto mismo comentándoselo ella a McQueen, para que después, casi al finalizar de la película, nos mostrara cómo Francesco al ir a Radiador Springs conocería a Sally, la cual si observamos con detenimiento cuando este mismo se da la vuelta, esta se mordería el labio con lujuria, demostrándonos una vez más cómo es que esta sentía algo más allá por Francesco. Pero dime tú, ¿ya lo habías notado? ¿Alguna vez te preguntaste por qué le llamaban el Rayo McQueen a McQueen? Pues esta pregunta realmente sí podría tener una respuesta. Pues en una historia oficial de la franquicia, la cual funcionaría como una especie de precuela, la cual nos comenta cómo el Rayo McQueen en sus inicios asistiría a una academia de corredores. Al convertirse en el mejor de su clase, sus mismos profesores comenzarían a llamarlo de esta forma. Todo gracias al enorme potencial y a la gran velocidad que alcanzaba este personaje. Pero dime tú, ¿ya sabías esto? ¿Alguna vez te preguntaste quién ganaría en una carrera, si el Rayo McQueen en su mejor tiempo como corredor o Jackson Storm? Pues si bien sabemos que McQueen fue perdiendo condición gracias a su avanzada edad en Cars 3, en esta misma película se nos comenta como la velocidad máxima alcanzada por Jackson Storm sería de 344 km por hora. Sin embargo, el mejor momento como corredor de McQueen se situaría en Cars 2, cuando se enfrenta contra Francesco en el Grand Prix Mundial. Francesco alcanzaría una velocidad máxima de 354 km por hora, y considerando que McQueen le ganó en la penúltima carrera, este muy probablemente superaría esta cifra. Ahora, tomando como en base lo antes mencionado, en una carrera entre Jackson Storm y McQueen en sus mejores momentos como corredores, quien muy probablemente se llevaría la victoria sería McQueen, algo que estoy seguro de que a muchos les gustaría ver en pantalla. Lo más triste de los autos en Cars. Pues un detalle que si bien no se nos comenta en la película, nosotros como espectadores podríamos asumir por simple lógica, sería el hecho de que si bien existen autos viejos en Cars, si tomamos en cuenta que los autos viejos en la vida real, entre más viejos sean, se vuelve más difícil la tarea de encontrar repuestos en caso de que estos se averien, y esas que evidentemente serían más costosas, y que algunos autos no tendrían la solvencia para poder comprarlas. Estos muy probablemente quedando varados hasta encontrar una pieza de repuesto o simplemente esperando su muerte. Lo peor de Cars. Pues dentro de la tercera película de Cars existiría una escena eliminada bastante extraña, ya que cuando Lo peor de Cars. Pues dentro de la tercera película de Cars existiría una escena eliminada bastante extraña, ya que cuando McQueen sale a entrenar a la playa con Cruz Ramírez, en esta escena eliminada se nos mostraría como en lugar de que McQueen le enseñara a correr a Cruz, esta misma se pasaría todo el día ganándole constantemente a McQueen, ya que Cruz mostraba una clara superioridad ante McQueen en la carrera, inclusive en algún momento Cruz bajando la velocidad a propósito para que McQueen ganara. Y al McQueen darse cuenta de esto, una vez más se sentiría humillado y perdería aún más la esperanza de algún día poder ganarle a Jackson Storm. Lo peor de
¿Alguna vez te preguntaste qué tan veloz era realmente el Rayo McQueen? Pues esta pregunta realmente sí podría tener una respuesta, pues tomando en cuenta distintas hazañas que este realizó dentro de las películas de Cars, como por ejemplo rebasar al Rey y a Chick con demasiada facilidad, empujar el solo a Bessie y pavimentar toda la calle de Radiator Springs, máquina que por cierto es demasiado pesada y solo podría empujarla a alguien que tuviera realmente muchos caballos de fuerza. O qué tal también casi al finalizar de la segunda película de Cars, vemos cómo es que McQueen rebasa con demasiada facilidad a Mate, el cual tenía puesto unos jets que lo hacían extremadamente veloz. Además de también contar con la hazaña de ganarle a Francesco en Cars 2, y una vez sabiendo que le ganó a Francesco, el cual sería un auto que alcanzaría los 354 kilómetros por hora, podemos intuir que el Rayo McQueen en Cars 2, cuando se encontraba en su prime, alcanzaría una velocidad aproximada de 360 kilómetros por hora. Pero dime tú, ¿ya sabías esto? ¿Sabías que Mate iba a traicionar al Rayo McQueen? Pues dentro de la primera película de Cars existiría una escena eliminada bastante inquietante, la cual nos mostraría cómo es que después de que McQueen llegara a Radiator Springs y se quedara inconsciente, tendría una pesadilla, la cual nos mostraba cómo es que Hudson Hornet le quitaba el motor a McQueen para ponérselo a una máquina pavimentadora y después ponerle el motor de Mate al cuerpo de McQueen. Y mientras Mate se divertía con el cuerpo de McQueen en Radiator Springs, llegaría Mac en búsqueda de McQueen. Sin embargo, al Mac llegar, quien se subiría a su remolque sería Mate en el cuerpo de McQueen, y McQueen en el cuerpo de la máquina pavimentadora los perseguiría gritando que alguien lo ayudara. Así Mate tomando el lugar de McQueen y McQueen quedándose en Radiator Springs como una máquina pavimentadora por el resto de su vida. Pero dime tú, ¿ya sabías esto? Hablemos de una de las películas más perturbadoras jamás creadas por Disney. Y pues contrario a lo que muchos podrían pensar, esta vez me refiero a Cars 2. Pues si bien esta no sería una película de terror, varios sucesos que ocurren mediante transcurre la película podrían catalogarla como bastante perturbadora. Y como claro ejemplo de ello es que si lo recordamos dentro de la película se nos mostrarían cómo es que los villanos le quitan la vida a distintos personajes de forma bastante frías y sanguinarias. Como por ejemplo el agente Leland Turbo, el cual fue aplastado prácticamente hasta quedar irreconocible. O qué tal como es que a uno de los espías con el que se iba a encontrar Holly fue golpeado y después hecho explotar por el villano de la película. Y otros hechos como por ejemplo cómo hacían explotar a los corredores del Grand Prix Mundial, el desmembramiento de algunos de los personajes, entre muchas cosas más. Sin duda alguna una película bastante aterradora y perturbadora, considerando que se trata de una película para niños. Pero dime tú, ¿ya sabías esto? Hablemos del personaje que controló todo en las películas de Cars. Pues si bien a pesar de que no sería un personaje como tal, su única participación en la película provocaría todo lo que vimos en las películas de Cars. Y aunque esto suene ridículo, me refiero al juguete de McQueen que tenía en su repisa dentro de Mac. Pues si nos lo ponemos a pensar, gracias a que estaba ahí y se cayera, McQueen terminaría en la carretera y llegaría a Radiator Springs, causando todos los sucesos que ya vimos en las 3 películas de Cars. Pero si no hubiera estado ahí y nos hubiera caído, todo habría sido bastante diferente. Comenzando por decir que al no llegar a Radiator Springs seguiría siendo demasiado grosero y soberbio, además de que en la última carrera contra Chick y el Rey, al no tener las enseñanzas de Dog, sí ganaría, cumpliendo su sueño de ser el primer novato en la historia en ganar una Copa Pistón, y probablemente en la segunda película de Cars sí saldría herido por el alinol, ya que no tendría Fillmore que lo cuidara, cambiando la historia de Cars por siempre. Hablemos del personaje que